Vamos a continuar ahora con otro caso que francamente genera indignación. Se trata del abogado Héctor Munares Coica. Este abogado lamentablemente violó a una joven de 28 años. Una joven de 28 años que además sufre de un retardo mental. Se aprovechó de su condición y además de esto se hizo pasar como fiscal. Al pasarse como fiscal, cita a la víctima en una oficina, la dopa y termina sometiéndola sexualmente. Eso es lo que ha pasado en este caso. Vamos a contar más detalles de la historia en la nota que ha preparado Edith Pérez. Se le impone esta cita para que sea considerado como maestro de derecho penal. Este hombre, que aquel día se convertía en magíster en Derecho Penal, es Héctor Munares Coica, abogado de profesión. Mostraba rectitud y seriedad, pero según una denuncia, era un vil violador. Días antes se hizo pasar como fiscal y habría ultrajado a una joven de 28 años. ¿Qué le dijo ese sujeto? ¿Que era fiscal? Sí, que era fiscal. ¿Dónde trabajaba? En la fiscalía. Cualquier cosa te estoy comunicando, ¿ya? Pero la cosa es que yo voy a ubicarte donde estás. Y tú me dices dónde estás, ya ahí nos encontramos. Este hombre escondía a alguien con una mente perversa que bajo engaños llevó a su víctima, quien padece de retardo mental, a un departamento donde la pepeó, para luego abusar de ella. Ahí estás con la tos. Tómate esta pastilla, es bueno para la tos, le ha dicho. Con este whisky te va a hacer bien. Le he hecho dormir. De ahí no se acuerda de nada. De ahí no se acuerda, señorita. Que estaba así toda ensangrentada. Todo con casualmente su pantalón. Amigo de la familia, aprovechó esta confianza para entablar comunicación con ella. El pretexto, ayudarla a reabrir un caso judicial. Pero esto era parte de su maquiavélico plan. Y hoy la familia exige justicia. Héctor Munares Coica, te hiciste pasar como fiscal, la mataste a mi hija en vida. Ahora te vas a pudrir en la cárcel. Esta joven, a quien llamaremos Macarena, tiene 28 años, padece de retardo mental leve. En el 2021 fue ultrajada por un hombre, hizo la denuncia, pero su caso fue archivado. Sus padres, desesperados, le comentaron el hecho al abogado Héctor Munares Coica, quien era amigo de la familia. Según indican, este se hizo pasar como fiscal, aduciendo que trabajaba en el Ministerio Público. Entonces se ofreció a ayudarlos. ¿Qué le dijo ese sujeto? ¿Que era fiscal? Sí, que era fiscal. ¿Dónde trabajaba? En la fiscalía. Le conté del caso y me dijo, a ver, mándame para estudiarlo. Y yo le he mandado por el celular de mi hija, le he mandado toda la carpeta. Y ahí, de ahí, un día me llamó, me dijo, vienes para hablar. El abogado quiere hablar con tu hija, me dice, para ese caso, ¿no? El 27 de junio la joven se encontró en esta esquina de la avenida Abancay con Héctor Munares Coica. Él la citó aquí para ayudarle a reabrir un caso. Primero, la llevó a un restaurante del centro de Lima y luego a un departamento de Santa Anita, donde abusó sexualmente de ella. Eran las 11 de la mañana cuando ambos se encontraron en este lugar. Según la joven, él le pidió que la acompañe a realizar unos pagos, luego le hizo beber una cerveza y le indicó que necesitaban ir a un lugar más privado para explicarle cómo reabrir la denuncia que había sido archivada. ¿Qué pasó aquel día, señora? ¿Por qué este sujeto cita a su hija? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que iban a hacer ese día? Ya le citó porque él tenía que conversar, que el abogado tenía que hablar con ella sobre un caso anterior que yo había tenido. Tenía que hablar, quería conocerla más que nada. De ahí se han ido a un restaurante o cantina, no sé, pero dice que había pedido cerveza. Y toma, le dijo. Y ella no tomaba. Y pues, ¿sabes qué? Tu caso es bien delicadito. Vamos a ir a un sitio donde eso no puede escuchar a la gente. Luego la llevó a un departamento. Según la denuncia, allí Héctor Munares le dio de tomar una pastilla. Macarena señala que este sujeto empezó a tocarla, diciendo que esto mismo le haría el médico legista. Luego perdió el conocimiento. Terrible para una madre saber la pesadilla que vivió su hija en manos de un depravado.
Se ha puesto un guante y me ha tocado con el guante. Y yo le dije que por qué hace eso, que me duele. Y dijo, tienes que aguantar porque eso te van a hacer en el Ministerio Público. Y de ahí ya no se recuerda más. Y ahí le ha puesto, dice, pornografía. Se ha puesto a ver pornografía y de ahí, ay, estás con la tos. Tómate esta pastilla, es bueno para la tos, le ha dicho. Con este whisky te va a hacer bien. Sí, le he hecho dormir. Le he hecho dormir. De ahí no se acuerda de nada. De ahí no se acuerda, señorita. Durante todo el día, esta señora señala que llamó al celular de su hija insistentemente, pero no obtuvo respuesta. Incluso escribió al WhatsApp de Héctor a las 3 de la tarde, luego a las 6:39, pero este nunca contestó. Hola, ¿por dónde ya están? Porque no me responde. Dame la dirección, ¿dónde están para ir? ¿Cómo se van a demorar tanto? Horas después, el abogado Munares Coica la llamó señalando que había llevado a la joven donde un doctor, quien la examinó y le dio una pastilla para que pueda declarar sobre su caso. Fueron 10 horas que Macarena estuvo en manos de este pervertido sujeto, quien la habría engañado, pepeado y ultrajado violentamente para luego llevarla a su casa totalmente inconsciente. Él le llamó al papá de mis hijos y le dijo, como se no, Pino, ya estamos regresando. Y yo le llamé y me dijo, no te preocupes, Nelly. Me dice, ahora llegando te explico. Le he llevado al doctor a tu hija y le ha dado una pastilla y le he hecho hablar de todo. Me dice, él vino manejando el carro, mi hija vino en el asiento de atrás con un señor más. Y la vi a ella saliendo del baño, estaba que se doblaba así. Y yo le dije, ¿qué tiene? Le digo, no me duele toda esta parte de acá, me dice. Me duele, a ver eso, y todito estaba destrozado, señorita. Al día siguiente, Macarena se levantó con fuertes dolores en el vientre y sus partes íntimas. Al examinarla, su madre quedó aterrada al verla ensangrentada. La llevó al hospital donde le dijeron que había sido víctima de abuso sexual y tenía desgarro perineal. Inmediatamente acudió a la comisaría y denunció al abogado Héctor Munares Coica por el delito de violación sexual. Pero envalentada, esta madre de familia decidió guardar su dolor y poner en marcha un plan para lograr su captura. Siguió hablando con este sujeto los días posteriores, como si nada hubiese pasado. El 3 de julio incluso, él envió estas fotografías y videos por WhatsApp. Era la sustentación de su tesis ante un estricto jurado. Quería pasar a exponer mi tesis en la cual me he dedicado a investigar de por qué el delito de propiedad intelectual no solamente subsume al delito de propiedad industrial, sino también al delito de propiedad, al delito del derecho de autor y conexo, ¿no? En la cual se encuentra una relevancia jurídica en la cual no, las penas hoy en día son de 2 a 5 años, ¿no? Emocionado, le comentó a la señora que lo había logrado, pues era el día que se convertía en magíster en Derecho Penal. Se le impone esta cita para que sea considerado como maestro de Derecho Penal y haga mérito a las enseñanzas de la escuela. Héctor Munares hablaba de leyes, delitos y penas, pero curiosamente él mismo las habría quebrantado con un perverso acto en agravio de una joven con retardo mental. Señora, ¿qué pediría usted a las autoridades? Que me hagan justicia, señorita. Que me hagan justicia, o sea, para que esto no... O sea, que le den una sanción ejemplar. Para que personas como él, o sea, no se valgan de su cargo y hagan pues lo que él ha hecho prácticamente. A mi hija la ha matado en vida. O sea, le ha dado una pastilla, le ha hecho dormir. Y solamente Dios sabe, señorita, o sea, ¿qué más habrá habido? Si habrá sido él solo, no sé. No sé. ¿Y cuántas horas he estado con ella? Todas las horas, prácticamente la ha secuestrado, señorita, por toda una tarde, hasta las 8 o 9 de la noche que la ha traído. Si las autoridades no hacen su trabajo, o sea, eso puede quedar impune, señorita. Y él va a seguir, o sea, haciendo, o sea, ya ahora fue mi hija, mañana va a ser otra. Por eso yo pediría que lo encierren, señorita. Héctor Munares Coica conocía a la familia de Macarena hace más de 20 años. Trabajó con el padre de la joven como chofer de una empresa. Luego estudió Derecho y se convirtió en abogado. Incluso había visitado a esta familia en varias oportunidades, siendo una persona de confianza, pero había burlado esa amistad, cometiendo un repudiable acto.
Las conversaciones entre este abogado de 51 años y la madre de Macarena continuaban, como se escucha en esta comunicación telefónica. Mira, yo de mi parte estoy haciendo todo lo posible, de verdad, de mi parte estoy haciendo todo lo posible a efecto de que todo esto salga bien, ¿no? Como te digo, él no te va a cobrar nada, absolutamente, ahorita no, simplemente es conversar. Ya, cualquier cosa te estoy comunicando, ya, pero la cosa es que yo voy a ubicarte donde estás. Si tú me dices dónde estás, ya ahí nos encontramos. Pero la tercera Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en violencia contra la mujer, y los integrantes del Grupo Familiar Sede, ATE Santa Anita, primer despacho, solicitó detención preliminar de este sujeto. Héctor, ¿usted es fiscal? ¿No es fiscal? Usted ultrajó a una joven de 27 años. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo acusa entonces? ¿Por qué se hace pasar como fiscal? Usted es acusado de violación sexual, señor. ¿Por qué hizo esto? Usted había quedado con ella en que iba a reabrir un caso, ¿no? ¿Y por qué la llevó? ¿Por qué le dio de beber algo? ¿La pepeó a usted? ¿Se arrepiente de lo que ha hecho, señor? Esposado y con la cabeza agacha, intentaba cubrir un terrible delito, negando con las manos todas las acusaciones en su contra. ¿Usted es fiscal? ¿Por qué se hace pasar como fiscal? ¿Por qué ultrajó a esta joven? ¿Cómo se encuentra su hija ahora? ¿Cómo quedó ella? ¿Cómo quedó ella física y psicológicamente? Mal. Está mal, señorita. Ahorita sigue con sus consultas en el hospital. Le han pasado a psicología también, que me lo ha tenido secuestrada desde las 11 de la mañana hasta la hora que me lo ha traído. Porque yo estoy, ya me llama y no. Entonces, ¿por qué lo acusaría él? Por secuestro, señorita, por haberlo secuestrado. O sea, le ha privado de su libertad por ¿cuántas horas? Y también por... Y por violación, señorita. La justicia le dio 9 meses de prisión preventiva para este hombre que dejó a una joven sumida en la tristeza y la depresión, con un trauma que cual cicatriz ha marcado su alma. El dolor de su madre es hondo. Señala que Macarena no volverá a ser la misma. Solo exige justicia para evitar que más jóvenes caigan en las garras de este depravado sujeto.